Saludos y bendiciones, amada familia, iglesia. Saludos, amados en Cristo en todo el mundo, a todas las naciones. Les habla su amigo y pastor Ulises Vázquez. Compartir con ustedes una enseñanza que el Espíritu Santo viene tratando con nuestra vida en estos días y tiene que ver con el llamado de Dios. Entendiendo de que desde una expresión eterna el Señor nos ha llamado para los días presentes que estamos disfrutando y viviendo. Me trae el Espíritu Santo en estos días una palabra acerca de cómo diferentes hombres en la Escritura el Señor llamó. Adán para sus funciones en el Edén, Abraham estando en un lugar en Ur de los Caldeos y interrumpió la vida de cada una de estas personas sin contar con ellos, sin respetar siquiera su criterio o su vida personal, comprendiendo que el llamado de Dios está por encima de cualquier razonamiento humano, por encima de cualquier criterio y razón en la tierra. Muchas veces nosotros no comprendemos cómo es que Dios llama y cómo es que Dios hace las cosas en nuestra vida personal. Pensamos que muchas veces cuando el llamado de Dios llega a nuestra vida, llega en el momento de condiciones, en el momento de donde todo está condicionado en el ámbito humano, personal, familiar. Y la realidad es que cuando Dios llama, no llama pensando de una lógica humana, pensando de un patrón personal o criterio. Dios llama en el momento que así lo decide, interviene en la vida de la gente para interrumpir pensamientos, agendas personales. El llamado de Dios interrumpe emociones, interrumpe programas familiares, interrumpe negocios, sabiendo que cuando Dios llama lo hace de una expresión eterna. Sucedió en la vida de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le llama a Ur de los Caldeos y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Una edad donde 75 años de edad, donde todo hombre a esa edad necesita descansar y quizás supuestamente está organizando su propia vida. Dios hace un llamado a Abraham, sin pensar a Abraham que siquiera podía Dios llamarlo, o quizás buscando a Abraham un llamado al servicio. Dios entra en la vida de Abraham y lo llama a abandonar circunstancias en la vida que tienen que ver con nuestra familia, que tienen que ver con el entorno donde hemos crecido, que hemos creado. Y le dice ya a un hombre anciano de 75 años de edad: sal de tu tierra y de tu parentela. A ti, amado, quizás piensas que no eres joven ya y que piensas que pudiste haber servido a Dios en tu juventud. Decirte que Dios no mira juventud, a Dios le podemos servir desde cualquier momento, desde cualquier edad, entendiendo que el que llama no se equivoca. Él conoce los días, Él conoce los tiempos eternos. Llamó Dios a Abraham a los 75 años de edad y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. No tocaba salir a buscar algo, salir a algo visible, algo seguro. Era soltar lo que tenía para salir en busca de algo que ni siquiera pudo ver en ese momento, ni siquiera Dios le dijo a dónde iba. Todos nosotros en la vida tomamos decisiones y mayormente cuando dejamos algo, lo dejamos por algo que está seguro o que nos sentimos confiados. Nadie abandona algo en la tierra a veces, sino sabiendo a dónde va. Un barco sale de un puerto y tiene un lugar de destino, sabiendo que tiene una agenda de recorrido. El llamado de Abraham es un llamado donde Dios lo abandona, le dice dejar de un lugar, salir de un lugar, de una geografía, de su tierra, del lugar donde había establecido, creado condiciones en toda su vida, para un lugar donde nunca Dios le había dicho. Significaba dejar sus parientes, dejar su padre, su madre, significaba dejar seres queridos, significaba dejar relaciones sociales para emprenderse a un mundo desconocido, a un lugar desconocido en el cual nunca había visto. La palabra decía: de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Tenía que Dios mostrarle la tierra. Iba a salir hasta que Dios le mostrara. Iba a salir y abandonar todo hasta el lugar, en el momento en el cual Dios le dijera: esta es la tierra.
Un caminar de fe con Dios en el llamado no tiene que ver precisamente con sentirte seguro muchas veces. Si dejas algo, tener la seguridad que sabes para dónde vas. Porque la Escritura nos es clara y nos dice la Escritura que el que nace por el Espíritu de Dios no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así como sopla el viento, sopla donde quiere, así son aquellos que son nacidos por el Espíritu de Dios. Tú que naciste del Espíritu, tú que fuiste llamado y naciste de Dios, tienes que entender que tus días no se encierran a lugares, a geografía, que la manera que el Espíritu de Dios sopla desde su voluntad para llevarte donde Él quiere, la realidad es que muchas veces en nuestro ser interior hay una palabra, existe la duda, tenemos pensamientos y realmente muchas veces nosotros no comprendemos lo que estamos haciendo en Dios. Hasta que el momento en el cual el Señor nos llama y nos dice desde una expresión eterna la razón por la cual hemos sido llamados. A Dios gracias por los días que estamos viviendo, para disfrutarlos, para caminar con Él, para entender los días y las sazones que venimos estableciendo con el Señor en nuestro andar de fe. Importante para el llamado es la obediencia. Si no hay obediencia al llamado, no podemos ver la excelencia y la gloria de Dios en medio del llamado. Sabiendo que muchos han sido llamados, pero no todos han obedecido. No todos han ejecutado la palabra cuando Dios los llama. A ti que Dios te llamó con un objetivo y un propósito, y quizás lleva tiempo esperando para salir porque quizás está esperando crear condiciones. No son las condiciones los que Dios está esperando para que tú salgas. Si Dios te llamó y te dice ya ven, sal, es tiempo de que salgas, es tiempo de que abandones ya el lugar y dejes todo lo que tengas que dejar para entender el llamado de Dios. No existen justificaciones para poder nosotros acudir y obedecer a un llamado. Entendido de que Abraham sale en busca de una tierra prometida que Dios le prometió, pero que todavía no lo había visto. Sabemos aquellos que hemos caminado con el Señor y que hemos obedecido su llamado, la fe se ejerce en el llamado de la manera que obedecemos y vemos delante entonces el cumplimiento de lo que Dios nos dice, porque lo que Dios te dice hoy muchas veces no tiene cumplimiento sino meses, en días y años, pero hay una realidad y podemos comprender de que el fiel es el que llama, entendiendo de que al que nos llamó podemos confiar en su fidelidad, que no nos llamó a dudar, a equivocarnos, sino realmente a caminar con un entendimiento de lo que Dios ha planeado desde lo eterno. Dios llamó a Abraham, Dios ha llamado a tanta gente, llamó a María, a José, se les revela al Señor también para revelarle su propósito. Rompe la agenda de María y José, rompe los planes personales para revelarles sus propósitos eternos. Cuando Dios expresa su llamado, interviene en tu vida y cambia el curso de todo lo que has planeado en tu vida personal. Pero no dudes en pensar que Dios se ha equivocado, porque si el Señor te llamó es porque ya tiene todo arreglado y planeado delante de ti. Interviene en la vida de José y María y quizás ellos como jóvenes en su tiempo tuvieron sus planes personales de cómo serían los días, quizás cómo ponerle a su primer hijo, como a veces hacen las parejas cuando recién están noviando para casarse, y programan una agenda personal. Y si llega Dios a la vida de María y José enviando un ángel y le dice que pues los planes de ellos eran precisamente cuidar y velar por el Cristo de la gloria, por la expresión de Cristo en sus vidas como familia, entrando en un hogar. Rompe el curso de los planes, rompe el curso de todas las cosas, donde el primer hijo quizás que le iba a poner José a su primogénito, iba a ser quizás Pepe, quizás iba a ser Juan, quizás va a ser Pedro, pero ni siquiera pudo José escoger el primer hijo, ni siquiera María pudo escoger el primer hijo, pues el primer hijo
hasta el Dios le puso nombre a aquel que iban a ser, en el cual ellos tenían la responsabilidad de velar y de estar al cuidado de ese niño que nacería y iba a cambiar el curso de su agenda en la tierra. Tienes tus agendas personales, has creado tus propios planes. ¿Hasta dónde has entendido de que el que llama rompe lo temporal, rompe la agenda, los criterios humanos para entender que el que gobierna desde lo eterno tiene autoridad sobre nuestra vida? Hay una parte en la Escritura donde dice que por precio hemos sido comprados. No nos pertenecemos, no podemos entender o pensar que tenemos legalidad para hacer con nuestra vida lo que querramos, y sabemos que aunque muchos lo han hecho, ya en eso tenemos que dar cuenta, o se tiene que dar cuenta. Hay una parte en el libro de Isaías, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hemos sido comprados, hemos sido creados para su gloria, para su honra, y tiene el Señor autoridad para gobernar sobre tu vida y decirte lo que Él desea que tú hagas en la tierra. ¿Hasta dónde has entendido que Cristo es tu Señor? ¿Hasta dónde has entendido que el Señor te gobierna? Lo dices desde una base bíblica porque otros lo llaman Señor. ¿O has entendido que realmente el Cristo de la gloria es tu Rey? Es tu Rey quien te gobierna. Porque quizás un día aceptaste a Cristo como Salvador, pero quizás no entendiste que el mismo que murió para salvarte, resucitó para gobernarte. Cristo murió para salvarte y resucitó para gobernarte. La realidad de que nuestro Señor, nuestro Rey, merece obediencia, y el Señor en estos últimos días está haciendo llamados al ministerio, a jóvenes, a mujeres, a matrimonios. Está llamando gente a servirle en esta última hora. Esta es la hora que nos ha tocado, esta es la hora que te ha tocado a ti, amado, amada. Este es el día que el Señor escogió para llamarte, para expresar su gloria a través de ti, para que engrandezcas el nombre de Dios en las naciones, para que salgas sin temor, sin miedo, porque fiel es el que llama. Tú no estás solo en este llamado, entendiendo que el llamado es eterno, y que este llamado que se llama eclesía, que es un sinónimo de iglesia. Hoy en día la llamamos iglesia con facilidad, pero eclesía tiene que ver con alguien que es llamado a los tiempos a militar las filas del Señor, a militar el ejército de Jesucristo. Eclesía significa obedecer a un llamado, y la eclesía era aquello que salía alguien, representante del reino, de un reino, y pasaban por los pueblos diciendo eclesía, eclesía, eclesía. Y cuando se escuchaba la voz de eclesía, pues simplemente la gente entendía que estaba llamando a militar, a pertenecer, a obedecer, a pertenecer a las filas de un ejército. Cuando la gente escuchaba la voz de eclesía, aquellos que se alistaban para la eclesía, toda la familia despedían a esa persona que había obedecido la eclesía, porque quizás nunca más lo volverían a ver. Eclesía significa abandonar todo, el llamado a abandonar todo por Cristo, a militar las filas del Señor, porque el Señor te ha llamado con un llamado eterno, te ha sacado de lugares para obedecer a lo que el Señor te ha dado, a cumplir los días. Te moviste de una geografía para otro, saliste de una nación para otra, quizás pensante en tus propios planes, pero si entendiste que fue el Señor que te movió, tienes que entender que ese movimiento que Dios ha hecho, lo ha hecho de una eclesía, de un llamado a obedecer el propósito a donde el Señor te ha puesto. Sea una posición de gobierno, sea un lugar social, el Señor te hace tu llamado a militar las filas del Señor. Eclesía era un llamado donde Dios trataba con la vida de la gente, y cuando llegaba el llamado de eclesía, llegaba en momentos donde la gente estaba involucrada en su vida social. Así le pasó a Eliseo cuando lo llama
Dios al ministerio. Y Dios le dice allí a Elías que tenía que escoger en su lugar a un muchacho llamado Eliseo. Cuando llega Elías a aquel lugar de la tierra donde estaba Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, estoy viendo un hombre planificando preparar una tierra, pensando en una cosecha, pensando en cómo labrar aquella tierra para que produjera los frutos, quizás pensando en la semilla que iba a sembrar y en los días venideros cómo organizar su vida social, su estatus familiar. Eliseo no sabía lo que iba a venir a su vida, él no sabía lo que iba a acontecer, hasta que llegó el momento en que se le aparece el profeta y le suelta el manto y le hace el llamado al ministerio. No sabía Eliseo hasta ese momento el plan que tenía Dios con él, hasta que llega el momento del llamado. Gozoso en poder ver la expresión de Eliseo, entendiendo los días, entendiendo el llamado. Sorprendentemente, en la cultura de Israel había un entendido de que crecían, un entendimiento de lo que es el llamado a obedecer, a pertenecer a un llamado de Dios, mucho mejor que hoy en día en la iglesia, donde las personas piensan que el llamado solamente es a sentarse en una banca, a sentar en un lugar, a levantar las manos al cielo. La iglesia muchas veces no entiende que no estamos en un lugar para calentar bancas. Hemos sido llamados con un propósito eterno, hemos sido llamados a obedecer la fila del Señor, a obedecer la voz de nuestro Rey, a militar la fila del Señor. ¿De dónde estás pensando tu vida cristiana? ¿La estás mirando como una vida social, como una vida de alguien civil, mentalidad de civil? Tenemos mucha gente en la iglesia. Realmente el Señor no nos ha llamado como civiles, nos ha llamado a militar las filas del Señor, nos ha invitado a pertenecer a su ejército. Tú que me escuchas, tú perteneces al ejército de Dios, tú eres miembro del ejército de Dios, tienes una función dentro del ejército de Dios. El Rey te llama, te ha llamado a posicionarte en lugares importantes, te ha dotado con capacidad, con sabiduría para ocupar cargos importantes dentro de la línea, dentro de su ejército. Y es necesario que comprendas el llamado de Dios para tu vida en obedecer. La obediencia es muy importante para el llamado. Obedecer al llamado de Dios es importante para los días. ¿Qué estás haciendo? ¿Abandonaste el ministerio? ¿Dejaste de servir? ¿Te afanaste por las situaciones sociales, por la escasez de los días y dejaste el ministerio? Te fuiste del lugar, te trasladaste para otro y allí donde nadie te conocía, empezaste a vivir una vida social sin entender que un día que fiel es el que llama y que el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿No has comprendido que el que te llamó, ese llamamiento es irrevocable? No lo puedes revocar, no te puedes olvidar de ese llamado, porque el Señor te ha llamado a militar filas, a obedecer lo que el Señor te ha mandado. Te ha escogido Dios como maestro, te ha escogido como pastor, como evangelista. Es el Señor quien te llamó, no te llamó el hombre. Quizás con el hombre te enojaste, quizás con el hombre no pudiste estar de acuerdo. Quizás no fuiste parte de un buen equipo de trabajo, o quizás no te entendieron en el equipo de trabajo, y quizás por eso dejaste de hacerlo un día. Decirte quiero que el Señor no ha revocado el llamado, tu llamado el Señor no ha revocado. Tú has sido llamado y tienes que obedecer. Levántate, sal de tu lugar, deja ya eso. Ya el Señor te llamó un día, no tiene que llamarte 2 veces, ya Él te llamó. Obedece al llamado, obedece a esa palabra que un día salió de la boca de Dios para decirte, ven aquí, acércate, quiero que hagas grandes cosas para mí, quiero que prediques a las naciones, quiero que enseñes a las naciones, quiero que saltes, quiero que glorifiques mi nombre en las naciones. Ese llamado de Dios es pocas veces entendido, a veces por la gente, y otros que son entendidos obedecen hasta el día de hoy.
Obedeció María cuando María dice, haga tu sierva tu voluntad, hágase como la voluntad de mi Señor. La voluntad de mi Señor es importante aceptarla, obedecer a esa voluntad eterna. ¿Qué haces en las congregaciones? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Pensaste que con tu cántico ya era suficiente? ¿Pensaste que solamente con congregarte los domingos o tal día a la semana era suficiente? No es así. No tiene que ver con cántico, tiene que ver con un propósito, tiene que ver con una voluntad revelada. Y esa voluntad no tiene que ver con a veces con códigos morales, porque para mucha gente a veces hacer la voluntad de Dios tiene que ver con códigos morales. Los códigos morales lo vivimos por ética ministerial, por la vida normal, natural de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no roba porque tiene una vida moral, una genética, una identidad de genética del Padre en su vida. Por eso es que es hijo de Dios. La voluntad de Dios no tiene que ver con una vida moral, tiene que ver con comprender la razón por la cual estás siendo llamado hoy en día en la tierra. ¿Por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te posicionó? ¿Por qué Dios te puso en ese lugar? Obedecer, aunque muchas veces la gente no le entienda, aunque no le entienda a tu mamá, aunque no entienda a tu papá, aunque no le entienda a tus seres queridos, aunque a veces no le entienda a tu esposa o tus hijos. Es por eso que Jesús dejó una cita que es difícil. Dice que el que dejara casa, padre, madre, esposa, hijos, recibirá 100 veces más por mi causa. Dejar no significa abandonar. Esta palabra de dejar significa obedecer un llamado, que aunque a la vez la gente, estas personas que mencionan acá, no le entiendan, tú tienes que obedecer al llamado. Porque fiel es el que te llama, porque el que te llama es dueño de tu vida, te compró, te salvó, te redimió y hoy en día te gobierna. Aceptar el gobierno de Dios, aceptar el reino de Dios. No podemos pretender que entraremos a un reino, que entraremos al reino de Dios si no obedecemos a nuestro rey. No podemos pretender que habrá entrada a un reino si no obedecemos al que reina y al que gobierna. Llamó Dios a 12, los llamó. Ellos no le pidieron al Señor que los escogiera. El Señor se pasó toda la noche orando. Y al bajar llamó lo que Él quiso. Así dice la Escritura. Y llamó a aquellos que Él quiso. Y escogió a 12 apóstoles. Lo escogió para que anduviesen con Él todos 3 años completos, entrenándolos, formándolos en el entrenamiento, en la enseñanza, en las parábolas, en las leyes, en los decretos, en la ley, en lo eterno. Llamó a 12. Con ellos comía, con ellos convivía. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tal si el Señor te hubiera llamado a ti? Le diría, Señor, no puedo, tengo que trabajar. Le diría, Señor, no puedo, tengo que responder a otras necesidades. Llamó a 12 y con ellos nos contó, simplemente le hizo el llamado y estos 12 obedecieron a seguir con Él. Cruzaban el mar de Galilea, se pasaba la noche entera con Él, viajaba de un lado para otro, caminando, yendo de ciudad en ciudad. ¿Y su esposa? ¿Qué tú crees que ellos dirían? ¿Qué le diría su esposa a estos amados esposos que ahora seguían y obedecían la voz del Señor y ya no eran esos esposos que estaban en la casa con más frecuencia y ya no eran entonces esos esposos que quizás iban a trabajar a pescar, como lo hacía Pedro, como lo hacía Juan, que se iban a pescar y luego venían con muchos peces? Pero ahora Pedro y Juan obedecían a un llamado donde Jesús le decía: venid conmigo y yo haré pescadores de hombres. Ahora cambiaba el tipo de peces.
¿Qué podrían expresar las esposas de estos que fueron llamados? A ti, amada esposa, que quizás no has comprendido el llamado de tu esposo. No lo llamó un hombre, no lo llamó un agente, lo ha llamado el Eterno, lo ha llamado el Creador al servicio. Tú que cuestionas quizás a tu esposo porque no hacía las cosas que hacía antes, porque quizás ya no tiene el mismo tiempo dedicarle a la casa como se lo dedicaba antes. El llamado de Dios lleva tiempo, lleva preparación, lleva entrega. Hay que escuchar la voz de Dios. Hay que obedecer. Porque si tú fuiste llamado, tienes que entender de que el Señor te da órdenes para cumplirla. Órdenes que tienes que cumplir, que tienes que obedecer esas órdenes por encima del criterio de la gente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que he sido llamado a veces mejor que no le diga nada a nadie de lo que Dios le dice, porque hay asuntos a veces que tienen que ver con consejo de Estado, que tienen que ver con secretos de Estado, secretos de reino, porque cuando tú a veces le dices a la gente que no entienden el llamado de Dios, le dices tu llamado, la gente no te va a comprender. Porque el hombre natural de la tierra piensa de una mente natural, pero el que es nacido por el Espíritu entonces entiende la mente de Dios y conoce a Dios. Obedecer a Dios a veces es difícil. Es importante a veces para poder obedecer a Dios cerrar el oído al criterio de la gente, cerrar el oído a qué dicen las personas. Incluso a veces tus seres queridos, tus seres más allegados, que son la gente que muchas veces tienen influencia sobre ti, que son la gente a veces que te dicen lo que ellos piensan. Obedecer a Dios a veces implica tener que callarse y hacer las cosas como Él te las dice, porque si se lo explicas a alguien, no te van a entender. El llamado tiene que ver con un sacrificio, el llamado tiene que ver con una entrega. El llamado significa morir a uno mismo, significa morir a la vieja naturaleza, significa morir al viejo hombre. Es obedecer a Dios, es abandonar tus pensamientos, tus planes personales para atender los planes de Dios, los asuntos de Dios. Se sufre cuando se entra en el llamado porque al principio no se entiende, pero después entra una satisfacción plena de gozo cuando hemos entendido a qué hemos venido a la tierra, porque al final nuestros días, no somos dueños de nuestros días, ni dueños de nuestra vida. Tenemos un dueño, tenemos un creador. La vida que tiene no es tuya, la familia que tiene no es tuya. Los días han sido marcados y determinados por el Señor. Y si te llamó en este tiempo, seas niño, seas joven, seas adulto, seas un anciano, este es el tiempo de tu llamado. El Señor tiene planes contigo, el Señor te ha escogido. Eres alguien importante en las manos de Dios. Suéltate, obedece al llamado, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas temor. El Señor está delante. Él no te habló desde solamente un presente. Él miró el futuro. Él vio delante todo lo que tiene planeado, todo lo que tiene organizado para contigo, para con tu familia, para con tu casa. Recuerda, no tengas miedo en obedecer al llamado. El que el Señor llama, el Señor sustenta. Quizás tú piensas de que tienes que dejar un negocio, una empresa. Si el Señor te llamó, el Señor te sustenta. Si el Señor te llamó al ministerio, Él sustentará tu casa, tu vida y tu familia. Quizás tú que piensas que no eres muy sabio. Quizás tú que piensas que no tienes mucha sabiduría o mucha capacidad para poder obedecer al ministerio. Al que Dios llama, Dios capacita. Al que Dios llama, Dios lo entrena, Dios lo prepara. Tú que dices que no
que no tienes facilidad de palabra, facilidad para conversar, para dirigir, para emitir un discurso, o tener una reunión, tener un tema coherente. El Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. Simplemente obedece. Es el Espíritu Santo quien hablará por ti. El Señor pondrá la palabra en tu boca. Confía en la capacitación del Espíritu. Confía en que el Señor pondrá palabra en tu boca para hablar lo que tienes que hablar. Tú que quizás piensas, yo no sé, yo nunca he ido a ese lugar, jamás en la vida he ido a ese lugar, no sé cómo me irá. Y si me irá mal, quizás te preguntas. Si el Señor te envía un lugar, entiende que también el Señor ya tiene gente allí esperando por ti. Hay gente que te espera. Hay gente que espera que hagas tu entrada. Hay gente que están esperando que tú llegues para poder conectarse contigo y cumplir el propósito de un llamado. Porque quizás tú eres parte de un equipo de trabajo y hasta que no llegues a ese lugar, ese equipo de trabajo no se conformará. El equipo no funcionará bien hasta que tú no llegues. Porque eres parte de un diseño eterno, eres parte de un propósito eterno. Espero que esta palabra, amado, amada, que me escuchas, la puedas recibir en tu espíritu y puedas entender la importancia de tu llamado. El Señor te ha llamado. Esta palabra dejo en tu vida. Recibe un fuerte abrazo eterno en Cristo Jesús. Tu amigo y pastor, Ulises Vázquez.